Dios los bendiga. Bienvenidos a Pregúntele al Paz. Una pregunta respecto a la tanatología cristiana práctica. Y aquí la pregunta tal como me fue hecha. ¿Qué debo hacer para ser de apoyo con una persona a la que se le murió un ser querido? Es una buena pregunta, una importante pregunta. ¿Qué debo hacer con las personas que están experimentando un duelo, que están de luto? En la tanatología y en la psicología y en esta área también de la tanatología o el estudio de la experiencia de la muerte, se dicen muchas cosas y que hay etapas en el duelo, ¿no es cierto? La negación en primer lugar, y la última sería la aceptación. Bueno, vayamos a la Biblia. Vayamos a la Biblia. Quiero abordar esto no desde el punto de vista psicológico, sino desde un punto de vista bíblico. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Que por cierto, la Biblia por sí misma es muy práctica. Las enseñanzas de la Biblia son prácticas y por eso quiero que vayamos así. Comencemos con 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4. La palabra dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1:4. Es un pasaje hermoso, ¿no es cierto? Que de golpe y porrazo nos dice que usted y yo podemos consolar a otros porque Dios nos ha consolado a nosotros. Aquí hay una primera idea muy importante que tiene que ver con la experiencia. Si usted y yo hemos tenido experiencias de luto, de duelo, seguramente sabremos cómo ayudar a otras personas a salir de eso. Así que aquí vamos a hacer uso, porque este pasaje nos lo insta a hacer uso de sentido común. ¿Se acuerdan de aquella palabra que dice, haz a otro lo que quieres que te hagan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, ¿no es cierto? Eso es importante. Lo que nos gusta que otros hagan con nosotros para consolarnos, eso nos gustaría hacer por otros también. Ahora bien, consolar es definitivamente una función vital de la iglesia. Una de las cosas que hace la iglesia es consolar. O sea, fuimos creados como iglesia, salvados cada uno de nosotros, y luego Dios nos constituyó en un pueblo, una iglesia, un rebaño. Hay muchas metáforas en la Biblia para la iglesia, también edificio, ejército. Nos constituyó en eso para, entre otras cosas, dar consolación al ser humano. La vida es un mosaico de vivencias y los seres humanos experimentamos dolores frecuentemente y también dolores frecuentes. Y uno de los más grandes dolores es, sin duda, la muerte de un ser querido. Un discípulo de Cristo, entonces, debe siempre estar listo para compartir esperanza en medio de una situación de duelo. Pero, ¿qué debemos hacer? De acuerdo con lo que dice la Biblia, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice la Biblia desde el punto de vista tanatológico? O sea, cómo enfrentar los asuntos de la muerte. ¿Qué debemos hacer? Déjenme leerles una serie de textos bíblicos y después tomaremos de esos textos bíblicos las enseñanzas prácticas para nosotros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Aquí hay un principio, ¿no?, de solidaridad. Llorad con los que lloran. Luego dice la palabra en mismo texto, mismo Romanos, pero ahora capítulo 15, versículos 1 al 6, se los leo, dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15, 1 al 6. Sí, por supuesto, sigue hablando de la solidaridad, se habla de la hermandad, del estar ahí unos con otros, de comprendernos. Y en Hechos 20:31 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esto es Hechos 20:35. Y uno más, Juan capítulo 11, que nos cuenta de cuando Jesús estuvo presente en un funeral. Había fallecido Lázaro, Marta y María están con la pena, el duelo, llorando, y dice la palabra en Juan 11:35 al 36. El versículo más breve de toda la Biblia es Juan 11:35, y dice, Jesús lloró. Solo eso dice Juan 11:35. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Aquí dos principios más, dos enseñanzas más. Jesús se solidarizó hasta llorar con ellos.
y luego y manifestó algo que fue evidente a todos. Mirad cuánto le amaba. Por eso, déjeme decir algunas cosas prácticas que emanan de estos pasajes y de otros muchos de la palabra, pero no podía yo poner todos los pasajes alusivos a eso, pero de estos pasajes emanan estas enseñanzas. Vayamos por orden y digámosle de manera muy práctica. Hermanos míos, cuando alguien de nuestros amigos, parientes, cercanos experimenta un duelo, un dolor de este tipo, número 1, aprovecha la oportunidad para hacerte presente. Aprovecha la oportunidad para hacerte presente. La gente puede olvidar las palabras que les dijimos y el tipo de arreglo floral que les hicimos llegar, pero no olvidará que estuvimos ahí. Ahora, durante la pandemia, esta fue una de las cosas más difíciles de todas. Esta fue una circunstancia complicada para este asunto de la consolación de los unos a los otros. Pues no podíamos ir. Y no solamente por uno mismo, que por miedo a contagiarte tú, sino porque esa otra persona a la que ibas a visitar, ella misma se podía sentir agredida cuando tú le visitas porque vas de afuera y llevas tus microbios y demás. Entonces era sinceramente un asunto muy difícil. Pero bueno, hablarnos por teléfono, buscarnos, en caso de nosotros como iglesia, hicimos muchas cosas. Yo prediqué toda una serie de sermones, sobre eso, la teología de la muerte se llamaba. Era mi deseo de estar presente en las casas de los hermanos que habían experimentado eso. Prediqué, pedí a Dios consejo, pedí a Dios información, enseñanza de su palabra para hacerme presente en el corazón de las personas que estaban en duelo. Aprovechemos la oportunidad para hacernos presente. Otra cosa que hay que hacer en términos prácticos, aprovecha la oportunidad para practicar la solidaridad y no la autoridad espiritual. No regañes a nadie que esté en duelo, por amor de Dios. No regañes, no te creas superior a nadie que esté en duelo y no lo regañes, por favor. Exhortar o demandar fe y templanza en esos momentos es de mal gusto. Supe de una persona que le decía a otra persona con respecto al fallecimiento de un ser querido: ay de ti si te veo llorando, no des mal testimonio, tú aguántate, ¿cómo haces eso? Al contrario, llora con ella, llora con él. Aprovecha la oportunidad para practicar la solidaridad y no la autoridad espiritual, que en este caso no es autoridad, es autoritarismo. Exhortar a alguien y demandar templanza en esos momentos es de mal gusto. Comprende, tolera y no juzgues. Si esa persona se pone mal y empieza a decir, ¿por qué? Pues no, ¿por qué? Dios es injusto, que no sé qué. Tolera eso, abrázale, ámale. No te pongas a regañarla. Está fuera de sí. Algunas personas en el luto están fuera de sí. De hecho, debo decirles algo anticipadamente, que este asunto de consolar a alguien que ha perdido un ser querido no es ciencia exacta. No es ciencia exacta. No es como si llevas tu carro al mecánico y le ponen ahí unos electrodos y te dicen, le falla no sé qué cosa. Esto no es ciencia exacta. Los seres humanos somos diferentes y reaccionamos de diferentes maneras. Hay personas que no desean ser visitados, no desean que les digas nada cuando un ser querido se les murió, prefieren que guardes silencio porque cada cosa que les dices les ofende. Y hay personas que quieren que le estés diciendo y se molestan si tú no lo dices. Yo he tenido la situación de que hay personas que se enojan conmigo porque piensan que no estuve presente y otras personas que se enojan conmigo porque dicen que estuve demasiado presente, piensan que estuve demasiado presente. Una persona que cuando experimentamos luto, tú, yo y cualquiera, vivimos situaciones difíciles y no es matemático eso, no es que todos reaccionamos igual. Por eso no juzgues cuando una persona en duelo dice cosas o se manifiesta de una manera que según tú no es la manera como un cristiano se manifiesta. Tú ama, tolera. Hay personas que se desubican en esos momentos y pueden hacer cosas que te parecen equivocadas. Tu trabajo, mi trabajo como consoladores es estar ahí, solidarios, listos para consolar. En tercer lugar, si es tercer lugar, ¿verdad? Sí, en tercer lugar, aprovecha la oportunidad para orar con mucha intensidad. Estemos en oración. Ora con mucha intensidad. Y no me refiero que quieras que te den el honor de que ores públicamente, porque hay gente que le gusta no dar espectáculo. Hay gente que no ora, da espectáculo cuando ora. Quiere aparentar que ora muy lindo, ¿no? Ora tú interiormente. Ora por esa persona. Es tiempo de orar. Cuando tenemos a alguien, un amigo, una persona cercana que ha perdido un ser querido, es tiempo de orar, pero de orar en serio, privadamente.
No necesitas hacerlo delante de ella, porque hay gente que quiere, déjame orar por ti, y te ponen la mano encima y te va a dar una oración larguísima que a ti te aburre, ya te quieres ir, pero no puedes porque esa persona está orando. No ofendas a nadie con tu vida devocional. Ora por ella en privado, que te escucha Dios igual en privado que en público. Y la palabra de Dios dice que en privado es como Él recomienda más. Estar en comunión con Dios es lo que mejor te prepara para lo que puede ser un desafío a realizar. Sí, y puede ser que ni siquiera sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer con esa persona que experimentó un duelo? Pues ni sé, por eso habla con Dios. Es una oportunidad para orar con mucha intensidad. En cuarto lugar, aprovecha la oportunidad para entender al prójimo. De eso habla Romanos, de eso habla estos pasajes que leímos. Es una oportunidad para entender al prójimo. Las experiencias pueden ser muy diferentes si el que murió es un antepasado o un descendiente. Hay psicólogos que opinan que un ser humano jamás supera la muerte de un hijo. Si la persona estuvo enferma o estaba sana, también es diferente. Si fue un accidente o si murió de vejez, si era cristiano o si no era cristiano, si tuvo buena relación con nosotros, esa persona, o tuvimos mala relación con esa persona, tuvimos problemas interpersonales, cambia la situación, cambia mucho la situación. Cuando nuestros padres fallecen, experimentamos un gran dolor, por supuesto, pero se supone que así es la vida, que primero mueren los padres. Entonces es bastante diferente a cuando mueren los hijos, porque no se supone que así sea la vida. Se supone que ellos trascienden a nosotros, que ellos nos sobreviven, pero causa un gran dolor. Por eso algunos opinan, no es lo mismo que el esposo, y no es lo mismo después de muchos años de casados o de pocos años de casados. Cada circunstancia es diferente. Insisto, si la persona estuvo enferma mucho tiempo, hasta se descansa cuando Dios le llama a su presencia. Hay gente que hasta dice, pastor, ore para que mi papá, ya mi mamá se haya amado, ya no sufra más. Si fue un accidente, por supuesto, cuando se trata de, por ejemplo, un crimen, eso debe ser un dolor difícil. Insisto que en la psicología se dice que es insuperable, pero en Cristo sí se supera. Por supuesto que los cristianos tenemos otras circunstancias. Por eso dije que no iba a abordar esto desde el punto de vista psicológico o tanatológico en el sentido de la ciencia solamente, sino no, desde el punto de vista bíblico. ¿Qué dice la palabra? Que estemos con las personas. Aprovechemos la oportunidad para atender sus necesidades. Si la persona estuvo enferma, sana, si tuvo relación o no, estemos ahí con el que tiene el dolor. Y entendamos las circunstancias diferentes. Por eso debemos ser muy respetuosos de cada circunstancia en particular. Sugiero que aunque lo que nos basamos ustedes y yo es en la palabra, pero sugiero que le eches un vistazo por ahí a las etapas del duelo. Pon en internet las etapas del duelo y léelas y tal vez podemos identificar incluso a nuestros seres amados o las personas que conocemos que están en duelo, podemos identificar en alguna etapa, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que seamos solidarios, que lloremos con los que lloran, que suframos con los que sufren, también que gocemos con los que gozan, que estemos presentes, que consolemos así como Dios nos ha consolado, que seamos parte del rebaño. Otra cosa que hay que hacer, en quinto lugar, aprovecha la oportunidad para compartir esperanza. Compartamos esperanza. ¿Se acuerdan de la canción de Chava Flores? Cheto se llama, ¿cómo se llama? Y dice, ¿de qué murió su esposo? De fiebre amarilla, bonito color, dice. Es un chiste, un insulto, ¿no? Para estos momentos, pero oiga, pero tiene algo de gracia. Qué terrible cuando, ay, sí, qué terrible. Sí, que mi esposo tenía mucho dolor, ay, qué lástima, qué sufrimiento debió ser. No hagas eso, por amor de Dios. Comparte esperanza. Esta circunstancia no puede agendarse. El asunto de la muerte no es algo que pueda agendarse, aunque en ocasiones se espera la muerte de alguien muy enfermo, pero regularmente se trata de algo imprevisto. Un cristiano debe estar listo para acompañar a los familiares y compartir esperanza y una clara visión de eternidad. Mi hijo tenía mucho dolor cuando estaba muriendo. ¿Qué debemos responder en lugar de, ay, sí, pobrecito? Ya no tiene ese dolor, está con el Señor ahora. Ese dolor se revirtió y se convirtió en gozo. Ahora está gozando muchísimo más de lo que sufrió. Su sufrimiento es nada comparado con el gran gozo que tiene. Pero ponerte tú ahí a echarle más leña al fuego de la desesperanza, no. Compartamos esperanza. Recordemos esto.
Jamás debemos presionar a los dolientes a que nos dejen predicar. Si voy a un funeral, nos hablan en ocasiones a la iglesia, nos dicen y nos piden que quieren un culto y que vaya el pastor a predicar. Pero hay ocasiones en que quien dijo eso es una hermana, una tía, un pariente, ni siquiera tan cercano, sino de segundo nivel, que nos invita y tiene que hablar con los hermanos y con los tíos para ver si quieren que predique un protestante, un pastor protestante, quieren traer al padre, en ocasiones predico después de la misa, o en ocasiones predico antes de la misa, o del rosario, hay un rosario, ya me levanto yo a predicar, pero yo les digo, yo nunca voy presionando eso, ni siquiera, y me dicen, ay, pastor, no sé si va por... No se ofendan, perdón, no se afanen, no necesito predicar. No es que tenga ya unas grandes ganas de predicar. No es que yo necesite predicar y si no predico me voy a ofender. No. Estoy aquí, si me necesitan, predico. Y si no hay el acuerdo, los hermanos no quieren lo que sea, yo vine a verla a usted, hermana, y a estar con usted y decirle que lloramos con usted y le acompañamos en este sufrimiento o en esta esperanza, porque la hermana en ocasiones está contenta porque ya Dios le recogió a su ser querido y pues nos alegramos también porque dice el texto, ¿no? Que nos alegremos, que gocemos con los que gozan y suframos con los que sufren. Pero no se trata de ir y presionar a predicar. Ahora, muy regularmente, me invitan a predicar y yo me levanto y predico y sé que hay un montón de personas ahí, algunos incluso no están tan contentos de que estoy predicando, pero me invitaron los cercanos a la persona que muere y aquí está la palabra de esperanza. Y noto cuando algunas personas incluso tienen una mala actitud y les va cambiando la mala actitud y terminan recibiendo bendición, terminan recibiendo consuelo, aliento, esperanza, fortaleza. Algunos terminan convirtiéndose y algunos incluso dan un paso más allá cuando van a hablar conmigo y me dicen que ore por ellos y que reconocen que necesitan de Dios. Si los familiares se oponen y les vamos a causar un problema, una discordia a la familia, ¿cómo vamos a ir ahí a la iglesia a causar problemas? Total, yo podré hablar con los que necesitan consuelo cuando quieran de forma privada también. Entonces sí, aprovechemos la oportunidad para compartir esperanza, pero no forcemos las cosas. Procura estar en contacto con la gente. Procuremos estar en contacto con la gente. Como ya dijimos, lo más importante es estar ahí. Hay ocasiones en las que la familia no es cristiana en su mayoría y tal vez ni permitan que se comparta la palabra, pero usted debe estar ahí y acompañar al cristiano a quien se le murió un ser querido. Y si por razones de cualquier tipo, ahora ya no estamos en pandemia, gracias a Dios, y sí podemos visitarnos y estar juntos, pero pues escribirnos mensajes e insisto, también tiene que ver con la persona y cómo recibe la persona el abrazo o la palabra o el mensaje o la llamada. Si hay personas que tienen un gran dolor y a las que es bastante difícil encontrar la manera de hacerles ver nuestra solidaridad, nuestro amor, ¿verdad? El mejor sermón que podemos dar a una persona es la comprensión, el amor, la solidaridad. No se afane por que se le salga de la boca un montón de consejos y decir, abordar así a la persona como un chubasco ahí de palabras. Usted tranquilo, le preguntan cosas, respóndalas, de palabras de aliento, un texto bíblico. Estemos ahí. Escuchemos el dolor de las personas, escuchemos lo que están viviendo. En sus palabras nos dicen algo, en sus actitudes nos dicen algo, y ustedes y yo podemos ser pertinentes para ese algo. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo estuvo en el Areópago griego? Fue respetuoso y les dijo incluso, varones atenienses, sé que son muy religiosos porque veo que hay un montón de altares aquí a sus dioses, incluso hay uno que no tiene nada y dice al Dios no conocido. Primero los felicitó por religiosos y eran idólatras, y Pablo felicitándolos por eso, y luego dice, pero del Dios que no conocen, porque tiene un altar al Dios no conocido, de ese quiero hablarles. Encontró una piedra de toque, ¿verdad? Encontró un momento, un lugar crucial para hablar de eso y les compartió la palabra. Si vas a una casa con un ser querido o en una cafetería que experimentó el duelo porque quiere hablar contigo y te da oportunidad de compartirle palabra, hazlo. Pero incluso si te invita al funeral y en el funeral te piden que digas unas palabras, hazlo. Pero aquí hay otro consejo, seamos breves. Esos mensajes deben ser breves. Hermanos de consolación, esos mensajes deben ser breves. La gente en esas circunstancias necesita saludarse, abrazarse y compartir con sus familiares.
Algunos de los presentes hacía años que no se veían, y el tiempo de nuestra participación ahí compartiendo con ellos debe ser breve, para dar tiempo a eso. En ocasiones hasta nos interrumpen porque ya tenemos una hora y cacho de ahí, predique y predique, cante y cante, y empieza a llegar la gente y pues empiezan a levantar y saludar y uno dice, ay, qué respetuosos. No, es que es lo que se hace en una funeraria, en un funeral, es lo que se hace. Hay compañerismo, ahí la gente se abraza, la gente se dice palabras, no están ahí para ponernos atención a la fuerza, nosotros, predicadores y iglesia. Por eso esos momentos de compartir deben ser breves. Ya sea en un culto, en una funeraria, o sea en la casa de tu amigo, o en una cafetería, tu amigo, tu amiga que te invitó porque quiere que le consueles. Sea como sea, habla con él, pero sé breve en lo que le dices y dale tiempo a llorar, a reflexionar. Procura ser emotivo. Insisto, no exhortemos a nadie a no llorar. No hay razón bíblica para no llorar ante el dolor. No hay razón bíblica. Al contrario, hay una orden, una razón para llorar. Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo capítulo 5, sermón de la montaña. Bienaventurados los que lloran. Llorar es reconocer nuestra debilidad ante el Señor. Llorar es como una oración. Así que no se sienta apenado si usted termina llorando también con ellos. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo ante la muerte de Lázaro. Juan 11:35 nos lo dice, Jesús lloró. No tenemos que fingir. Podemos expresar también nuestro propio dolor en solidaridad. Cuando personas muy jóvenes mueren y a veces los familiares me preguntan por qué, y mi respuesta es la respuesta clara, la auténtica, no sé, no tengo la menor idea. Yo también cuando llegue al cielo le voy a preguntar al Señor, yo también estoy triste por eso, yo también estoy molesto por eso, yo también estoy así como que no acepto eso, yo también estoy inconforme con esa situación, y podemos llorar con las personas. Jesús dijo, la Biblia dice que Jesús lloró, y también dijo el texto que ya leímos, gozados con los que se gozan y llorad con los que lloran. Entonces seamos emotivos en nuestra participación para traer consuelo a las personas, sea en una reunión de fúnebre donde hay culto, sea en una plática personal, como sea, en cualquier momento. Esta es la enseñanza bíblica para atender a las personas en duelo. Además, procure tener preparado el material de consolación que se prepara en Horeb. Si usted ahora mismo tiene como quien me preguntó esto, seguramente tiene esa vivencia ahora. Si usted ahora mismo dice, tengo unos parientes, voy a ir a visitarlos y se les murió hace un mes su mamá o su papá, oiga, en nuestra iglesia hay materiales para consolación. Vaya y pida un librito de consolación que tenemos y usted puede ahí hay himnos, ahí hay textos bíblicos, incluso hay un mensaje que usted puede apoyarse en eso para consolar. Es decir, que en Horeb hemos preparado un material para que las personas que quieren ir a visitar a alguien y darle consuelo puedan usarlo. Lo que se dice ahí, las enseñanzas que se proponen ahí, tienen como objetivo que una persona experimente consuelo. De hecho, esos libritos los obsequiamos a las personas cuando vamos a una funeraria o cuando vamos a una casa o cuando visitamos a un amigo. Sería bueno llevar algo así. Además, aprovechemos la oportunidad para ser sabios. Jamás se nos ocurran esas preguntas absurdas. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo quieres que esté, amigos? ¿Cómo quieres que esté? ¿Cómo estás? A menos que tengas una gran confianza con esa persona y la pregunta sea significativa para él. La mayoría de las personas, ¿cómo van a decirnos cómo están? Pues muy mal, se me murió mi mamá, se me murió, pero no quiero decir más relaciones que hay. ¿Cómo quieres que esté? Se nos murió alguien. No juegues, podríamos decir, con esa pregunta. Son como esas preguntas, ¿no? Como, ¿te lo compraste? No, pues me lo robé o qué. Esas preguntas, ¿no? Ya te despertaste y te despierto. Pues, esta es de esas preguntas absurdas. ¿Cómo estás? Ahora, si vas a una casa, si vas a un café, si en la escuela, tienes tu amigo que necesita consuelo, o si vas a una funeraria o a una reunión, un culto especial fúnebre, no estés riéndote, no estés como si nos estamos viendo el 15 de septiembre en la noche mexicana, saludando a grito abierto. ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! No, vayamos ¿cómo se dice? Con decoro, con recato, se dice así. O sea, alguien falleció y hay dolor, aunque haya esperanza y alegría, porque en Cristo hay fortaleza y alegría, sí,
He contado ya aquí en los sermones que he predicado sobre la muerte de un hermano pastor que dijo que vístanse con ropas brillantes, con colores maravillosos y nadie llore, decía él. Sin embargo, cuando es así, cuando alguien así incluso lo manifestó antes de morir, pero eso no sucede regularmente. Regularmente la gente se viste de colores fúnebres y la gente está en dolor, y vayamos en esa actitud. Si ahí de repente los mismos familiares están contentos, pues tú le entras también a la fiesta espiritual, pero vayamos regularmente con la actitud de estar en quietud, en amor, en respeto de las circunstancias que acontecen alrededor. Vistámonos con sobriedad, por ejemplo. Aunque podría decirse que en la fe cristiana no hay luto, es necesario que guardemos las costumbres de la comunidad social. Así que usemos los colores que, de acuerdo con la cultura nuestra, se usan en una situación así. Insisto, sí. Si la persona que falleció o la iglesia convoca a algo diferente, pues amén. Pero si no es así, sigamos las costumbres regulares para ser respetuosos de eso. Y aprovechemos la oportunidad entonces para ministrar amor, para ministrar gracia, para ministrar respeto. Si es apropiado por el tipo de gente que está ahí, podemos cantar, orar, practicar una dinámica que yo hago regularmente en las reuniones fúnebres, basada en Hechos 9, 36 al 43, cuando dice que cuando murió Dorcas, me llamaron a Pedro que fuera porque estaba ahí cerca, y Pedro fue, y cuando llegó estaban las hermanas, amigas de Dorcas, mostrando las túnicas que Dorcas hacía para el servicio de la obra del Señor. Y entonces yo digo que conviene que hagamos eso, que cuando una persona fallece nos acordemos de los detalles lindos que tenía, de la huella que deja sobre nosotros. Y ahí los familiares hablan, y los papá y la mamá, y de repente incluso personas que conocían a la persona que murió la conocen mejor, porque hay datos, hay cositas que no conocían exactamente, y ahora la conocen mejor. Y ahora conocen cosas maravillosas, y eso trae aliento, consuelo, fortaleza. Ministremos a la gente, guiemos a la gente a experimentar consuelo, a experimentar descanso en Dios. Y finalmente, comprendamos, amemos y respetemos a las personas en duelo y pongámosles en las manos de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda a los Corintios 1, 3 al 4. Seamos amorosos con esas personas. Y esas personas pueden estar dolidas y pueden manifestar actitudes como si estuvieran enojados incluso con nosotros, porque algunas veces la persona que experimenta un duelo sí está enojada, es parte del duelo con la vida. Y algunos dicen incluso están enojados con Dios, o enojados con la iglesia, o enojados con el pastor, el que se ponga enfrente van a estar enojados con él. Y usted y yo, ¿qué hacemos? Toleramos, amamos, seguimos adelante, perdonamos. No vamos a ponernos de juiciosos ni de criticones en lo absoluto. Si vamos a consolar, lo único que vamos a dar es amor, gracia. Eso es lo que damos, eso es lo que compartimos. Así que, hermanos, sí, es bueno estar preparado para traer consolación a las personas que experimentan un duelo. Espero que esto sea útil para todos. Dios les bendiga.